de nuestro amigo Sócrates y de los sofistas, que no son la misma cosa, pero bueno. Ha sido muchas veces confundido Sócrates con los sofistas. Ahí lo tienen al amigo Aristófanes, que en las nubes pone a Sócrates como ejemplo del sofista. Pero hablemos de él. Todos sabemos quién era Sócrates, un hombre cuya vida está a la altura de su pensamiento. ¿De qué manera hace uno que la vida esté a la altura de su pensamiento? Bueno, hay dos maneras. La primera es elevar la conducta a la altura de nuestros pensares. Y la segunda es rebajar los pensares a la altura de nuestra vida. No hablemos de la obra de Sócrates porque no existe tal cosa. Porque, como todos sabemos, no dejó escrito alguno. Este es un conocimiento cuya dificultad suele exagerarse. Se cree que saber que Sócrates no escribió nada consiste en una señal de gran sabiduría. Es así. Y que no saberlo implica ser uno un mal gobernante. Yo sí es mal gobernante, pero por otras razones, que no tienen nada que ver con el no haber escrito obra Sócrates. Si, por ejemplo, este gobierno podría parecernos igualmente malo, aun cuando Sócrates hubiera escrito muchísimas obras. Pero tal cosa nos da idea, no tanto de la estatura del gobierno, que tiene su propia manera de mostrarla, sino de la oposición, que juzga que gobernar bien consiste en saber que Sócrates no escribió nada. Tengo malas noticias, no es eso. No. Sin embargo, las enseñanzas, no del gobierno, sino de Sócrates, enseñanzas que impartía, bueno, discurriendo con el que se le cruzara en el camino, en las plazas, bajo los pórticos, incluso en las cárceles, fueron inmortalizadas por su discípulo, Platón, punto tal que se dice que Sócrates fue un personaje de Platón. Y de hecho así es. Y Platón nos muestra a Sócrates como un sacerdote de la verdad, como un maestro de la justicia, un ejemplo de virtud, lo cual es posible que haya sido. Algunos datos que a nadie importan, pero a mí sí. Nació en el año 469 a.C. Su padre era escultor, su madre era comadrona, era partera. De joven participó en expediciones militares, me refiero a Sócrates y no a su madre. Y después incursionó en la política. Era feo incursionar en la política. Era feo, Sócrates era feo, pero es una pena. Y es por eso que no se han hecho vidas de Sócrates en Hollywood. Porque a sujetos como Mel Gibson no le iba el personaje. No le iba el necesitaban un feo. Y actores feos solamente argentinos hay. Era un hombre muy sereno, etcétera. Todas esas cosas que se dicen de los hombres cuando han muerto hace muchos años. Y ahora hablemos de los sofistas. ¿Qué tiene que ver Sócrates con los sofistas? Porque en esa época estaban en boga los sofistas, estaban muy de moda. Era una especie de sabios que no eran investigadores o indagadores filosóficos, sino profesores que estaban más preocupados en hacer fortuna, enseñaban a hombres ricos, que no en buscar la verdad. Y desarrollaban un arte, que era el arte de discutir con razonamientos sutiles, y era más importante para ellos el resultado exitoso de la discusión, más allá de estar defendiendo postulados verdaderos o falsos, ¿no? Y esto, este arte erístico le llamaban eso, ¿no? Era de una gran importancia, los cautivaba. A muchos de nosotros esto también nos ha cautivado en alguna época de nuestra vida.
especialmente cuando uno se asoma al razonamiento, digo, en la adolescencia, suele sentir, si es que no ve el programa de Tinelli, una cierta perplejidad ante la posibilidad de defender con idéntica destreza posiciones opuestas. Y juega uno mucho a eso hasta que uno le empieza a molestar eso. ¿Y qué hace uno después? Se preguntará usted. ¿Y qué hace uno después? Nada muy distinto. Como ya sabe que después de todo hay en el almácigo de la razón argumentos para defender cualquier postura, elige aquella que le dicta no la razón, sino el corazón. Y entonces elige a sus amigos por su buena cara, etc. Por eso a mí cuando algunos critican el voto pasional, Ahí está. a mí no me parece bien esta crítica. Muchas veces uno acierta más con la pasión que no con la razón. Y me parece bien votar pasionalmente. Votar porque a uno no le gusta la cara de este tipo, votar porque su papá también era radical. ¿Y qué hay con votar así? ¿Qué hay con votar así? Después de todo, uno no es solamente su razón, sino también su voluntad, su pasión, su sentido estético, su sentido ético, muchas cosas más allá de la razón, por suerte. Cosas que están más allá de la razón son las más divertidas. Salvo que uno lleve la razón incluso a estos terrenos donde las cosas se ponen divertidas. Y donde aparece la razón, ahí lo que era divertido ya no lo es. Bueno sería estar con una señorita a silogismo limpio. Bien, el más famoso de los sofistas fue Protágoras de Abdera. Abdera era una ciudad que quedaba por allá donde Judas perdió el poncho, no lejos de Macedonia. Usted agarra el mapa de Grecia, vaya a buscar el mapa de Grecia. Voy. Vaya. Está ahí abajo, a verlo. No, este es la provincia de Buenos Aires. Más o menos. Bueno, arriba a la derecha, como quien va para Macedonia, no. No, es un paraje. No lejos detrás. Hay sobre la importancia de la ciudad de Abdera en la literatura argentina. Consúltese el extraño cuento de Leopoldo Lugones llamado Los caballos de Abdera, que termina diciendo es Hércules que llega. Bueno, Protágoras. ¿Quién era Protágoras? Bueno, un tipo. Protágoras decía más o menos que todo es verdadero. Contrariamente a Gorgias, que decía que todo es falso. En realidad no decía esto. Nos dicen los manuales de filosofía que decían esto. Dirían algo más complejo. Si nadie dice esto, y solamente esto. Estuvo en Atenas alguna vez Protágoras y se hizo famoso. Era sofista, enseñaba por algunos mangos. Por ejemplo, usted Rolón iba y le decía: che, Protágoras, enséñame algunas cosas, si yo me luzco ante mis clientes. Pacientes. Bueno, y él le enseñaba. Fue amigo de Pericles, el de Dios se lo pague, y lo admiró mucho. Según nos cuenta el propio Plutarco, que ha sido uno de los grandes batintines de la historia. Y así debió coincidir seguramente con el ya mentado Gorgias, con Hipias, con Pródico, en fin. El libro más famoso se llama Sobre los dioses. Y ahí ya desde que empieza nomás parece digo porque las obras de él se han perdido enteramente. Nos quedan sí fragmentos que otros han rescatado, Araca. Pero ya desde el principio de Sobre los dioses empieza a dudar de la existencia de estos. Y esto le cayó mal a la gente en Atenas, lo desterraron. No es que lo condenaron al ostracismo, que era otra cosa, algún día explicaremos la diferencia, sino que lo desterraron. Y entonces se tomó un barco que iba para Sicilia, se hundió el barco y el tipo se ahogó. Protágoras. Diógenes Laercio, nuestro amigo, hace una lista de las obras que se conservaban en la época de Diógenes, que creo que era el siglo III, después de Cristo, que se conservaban, digo, de Protágoras, sobre la lucha,
Sobre la lucha debe ser una mala traducción, sobre el agón, debe ser el agón, de agón viene agonía, es lucha, pero también es un espíritu contrario a lo náusico, es el espíritu de competición, el espíritu de emulación que tenían los griegos. Bueno, sobre las matemáticas, sobre el Estado, sobre la ambición, sobre el infierno, sobre las virtudes, sobre las malas acciones, sobre el estado de las cosas al principio. Y resulta ser que en toda esta lista que da Diógenes Laercio no está el libro sobre los dioses, que fue el que le valió el destierro. Pero bueno, no estará bien la lista de Diógenes Laercio, lo que sí. Sí. Y Protágoras fue el de Evatlo. Evatlo, esto sale siempre en el Villiquen. Protágoras tenía un discípulo al quien le enseñaba a litigar. Digamos, era abogado, Evatlo. Y entonces hicieron un pacto según el cual Evatlo se comprometía a pagar el justiprecio de la enseñanza a Protágoras allí donde ganase su primer pleito. Pero resulta que pasaba el tiempo y Evatlo no litigaba. Y al no litigar no ganaba pleito alguno y no le gatillaba a Protágoras. Enojó entonces Protágoras y fue donde los jueces y dijo, bueno, voy a demandar a Evatlo. Si es que le gano el juicio, cobraré. Pero si lo pierdo, también cobraré, porque este será el primer juicio que Evatlo ha de ganar. Y Evatlo le dijo, minga, pues que si yo te gano el juicio, no te pagaré. Y en cambio, si tú me lo ganas, tampoco, porque entonces no habré ganado yo juicio de alguno. En estas cosas inútiles, por no decir otra cosa, gastaban su tiempo los sofistas. Gorgias, la logomaquia le llamaban, ¿no? Esta batalla de palabras, juegos de palabras tramposos, y se llaman sofismas precisamente, ¿no? De Gorgias se sabe que nació en Leontini, se sabe un poco más que de Protágoras de Abdera, del cual no se sabe nada en realidad. Escribió y se conserva casi entero el texto del elogio de Helena de Troya, ¿no? La defensa de Palamedes, y también escribió Peritou Meontos Perefiseos, que uno que es del interior, si usted, claro, sabe que es sobre el ser o sobre la naturaleza, una de dos. Y a mí me gustaba esto que decía Gorgias. Dice, nada existe. Eso tenía que nada era verdadero, pero que además nada existía. Nada existe. Si algo existiera, sería incognoscible. Y si algo existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable. Así que con eso le digo todo. Agregaba Gorgias y se iba con paso de murga. Tampoco tenía buena prensa Gorgias con Aristóteles. Así como nombra a Sócrates en las nubes, lo nombra a Gorgias en las aves y lo nombra junto a Filipo. Dice los Gorgias y los Filipo. Filipo no refiriéndose al rey de Macedonia, sino a un conocido psicofanta. ¿Y qué eran los psicofantas? Se preguntarán ustedes, desesperados. Bien. Los psicofantas eran unos delatores profesionales. Alcahuete. Alcahuete. En cierta época estaba prohibido en Atenas exportar higos. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Me entendés lo que te digo? Exportar higos y tampoco higueras. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Lo digo yo al ver que no lo preguntan, lo digo yo. Bueno, del mismo modo que estaba prohibido sacar la seda de la China. Ajá. La seda no podía sacarse de la China. Que la trajo al final un monje adentro de una caña a Bizancio. Sí, sí. Pero no dejaban, porque la hacemos nosotros. Bueno, en Atenas más humildes eran los higos. Digo yo sí que es mentira, pero no importa. No tiene que ver una Era cosa. lindo. Pero que era Patrimonio cierto. nacional. No, era cierto que estaba prohibido exportar higos. No me pregunto por qué, porque no lo sé. No es que no se sepa, como decía el otro día, no lo sé yo.
Pero sí, al que exportaba higos se lo podía delatar. Y los delatores, los que revelaban esta incivil conducta de exportar higos, se llamaban psicofantas. Y después, por extensión, a todo delator se la llamó psicofanta. Y algún día hablaremos también de eso, porque había distintas maneras de delación. Distintas maneras, que se llamaban grafe, endequis, apagoge, facis. Distintas maneras de delatar, que tenían nombre. Distintas formas de buchonear y de alcahuetear. Prole se llamaba una manera de delatar. Que eran, por ejemplo, por escrito, por intermedio de terceros, por abajo de la puerta, qué sé yo. Bien. Con la mano acá. De querusa. Sí. Y lo que se llama, por ejemplo, apagoje, es de querusa. La traducción es... Exacto. Ese era Gorgias. Ese era Gorgias el que decía esto que me gusta, ¿no? Mejor dicho, no me gusta nada. En realidad, ambas posturas, la de Protágoras de Abdera y la de Gorgias de Leontini, eran relativistas. Protágoras también decía que el hombre es la medida de todas las cosas, homo mensura. Pero lo decía no con un criterio humanista, sino más bien diciendo que cualquier decisión de orden personal era verdad, era verdadera y era una moral. ¿Qué es lo que por ahí postulan algunos señores, hoy más bien por comodidad que por lectura de Protágoras? Lectura que por otra parte se hace en un rato porque se ha perdido toda la hora. Bueno, la sofística había sembrado pues la confusión en el pensamiento. Todos los valores del espíritu quedaban disueltos. La verdad, la virtud, la ley, todo eso era relativo. Y ahí aparece Sócrates. En ese contexto aparece Sócrates. Y él discutía como método, lo cual puede hacerlo parecer como un sofista, pero no era sofista. Él había inventado un sistema, me gustaría tener más tiempo para hablar de esto, así seguro es más todavía, que se llamaba mayéutica, con el cual mediante preguntas, como los psicoanalistas, conducía el diálogo de tal modo, claro, conducía el diálogo de tal modo que el alumno llegaba a la verdad como si la sacara de dentro suyo. La mayéutica viene de Maya, que en griego quiere decir partera, la profesión de la madre de Sócrates. Y para Sócrates el conocimiento era algo que todos poseemos y que el maestro debe ayudar a parir. No está mal esa idea. No es una idea distinta a la que tenía el Buonarroti, Michelangelo, con respecto a la piedra que él trabajaba. Es decir, que la obra estaba ya dentro de la piedra. Que estaba ya dentro de la piedra y que el escultor, el artista, el óptimo artista, como dice él en un soneto, que era buen sonetista, ayudaba a sacar de adentro de la piedra, que ya estaba, y él la veía. Él juraba que veía una piedra y ya adivinaba la obra que había dentro. Como Sócrates quizá adivinaría los conocimientos que estaban dentro de sus alumnos. Aunque hay que reconocer que algunas personas tienen los conocimientos tan adentro que no hay partera que se los saque. Ni con force. Que no hay cesárea que le haga parir el mínimo vislumbre de conocimiento a su hijo, señora, Cerrá que dijo la maestra. Bien, y aquí la famosa historia de solo sé que no sé nada, que no es un gesto de humildad en Sócrates, no, más bien lo contrario, es un individuo bastante soberbio. Una vez se le ocurrió hacer preguntas a los entendidos en artes, en ciencia, ¿cierto? Y vio que el maestro de música no sabía decirle qué era la música, y el entendido en matemáticas no sabía decirle qué era el número, lo cual es un error de Sócrates. Porque para decir qué es la música no hay que ser entendido en música, y para decir qué es el número no hay que ser entendido en matemáticas. Para eso está la filosofía.
Pero en todo caso descubrió que nadie sabía nada y creían todos saber, mientras que él por lo menos sabía una cosa, a saber que no sabía nada. Y este era el fundamento de su método. A partir de preguntar como un ignorante, conducía al alumno, si tenía suerte, calculo, a encontrar las respuestas. Y bueno, pero frente a este relativismo de Protágoras y al escepticismo de Gorgias, Sócrates nos aparece más humano, a pesar de que jamás haya escrito una palabra, su pensamiento todavía a través de Platón sigue influyendo mucho. Pero le fue mal. Se enemistó con los muchachos. Dijo algo, lo calumniaron, Pipo lo acusó, un psicofanta lo acusó, lo delató. Y había falsos psicofantas también. Digo, tipos que levantaban calumnias, que hacían falsas delaciones. Que en su momento también fueron castigados, los falsos delatores. Eran delatados por otros psicofantas. Que a veces, por cierto, levantaban calumnias en ese sentido, ¿no? Acusaban falsamente a un individuo de ser un falso delator. Pero esto a veces era delatado por otros delatores. Muchas veces falsos. El caso es que lo acusaron de negar a los dioses y de corromper a la juventud. Lo hicieron comparecer ante los 501 jueces, que lo combinaron a cambiar de parecer. Bueno, esto se puede leer y es una novelita hermosa. Platón escribía muy bien, contrariamente a lo que sucede con algunos filósofos franceses. Y esto está bien contado ahí, no como acá. Y Sócrates dijo, yo prefiero morir antes de abandonar la búsqueda de la verdad y no me cambio, qué sé yo. Entonces, sucedió aquello que les digo, ¿se acuerdan? Que había una instancia jurídica en la cual se le preguntaba al acusado qué pena se impondría en Atenas. Y si el tipo la iba de misto y decía, bueno, yo la verdad que soy un miserable, pónganme 25 años de cárcel, los tipos decían, a ver que no es tan malo. Claro. Y la sacaba barata. Iba menos. Pero Sócrates no, dijo, y yo, qué pena me impondría por lo que hice, y yo me daría una pensión vitalicia. Y entonces se enojaron los tipos. Y yo, mirá, dice este tipo, y por 281 votos contra 220, tenemos aquí el escrutinio, los buenismos, tenemos 2 mesas de Atenas. En coteta. En contra de Sócrates 281, a favor 220. Si hay no más. Esto en boca de uno. Aurelio había dado. Aurelio fue el que le pasó más cerca. Sí. No sé a qué, pero le pasó cerca. Y bueno, lo condenaron. Y un amigo le dice cuando salía, dice, qué condena tan injusta. Y Sócrates, que seguía jorobando, dijo, ¿y qué hubieras preferido? ¿Que me condenaran justamente? Y el amigo dijo, mira este tipo las cosas que dice. Rechazó la fuga de la cárcel, y un amigo, no se sabe si el mismo, preparó sobornando a los guardias, y no quiso desobedecer las leyes aun cuando éstas fueran injustas con él. Y a los 40 días de su condena dirigió el último discurso a sus discípulos acerca de la inmortalidad del alma. Mire, él que parecía haber negado a los dioses. Claro, había negado a aquellos dioses, que muchos no tenían que ver con la inmortalidad del alma. Bebió la cicuta y crepó. Por el año 399 antes de Cristo, y así murió Sócrates, que no fue sofista, y así eran las cosas en aquella ciudad de Atenas, que como tantas comunidades de la antigüedad gozaban con la discusión. Recuerden que en Alejandría todos eran teólogos aficionados. Recuerden que en Bizancio todo el mundo discutía teología
y filosofía a punto que suele decirse ahora una discusión bizantina. Los panaderos filosofaban y exponían sus teorías acerca de la Trinidad en las plazas de Bizancio. Y acaso convenga dedicar esta pequeña recorrida por aquel mundo de discusiones a aquellos que, desdeñando la mera diversión de discutir, apuestan a sostener con el cuero lo que dicen con el pico y ponen un pedazo de sangre en la opinión, un poco de pasión, un poco de injusticia, que no viene mal si es que esta injusticia es hija del amor. Siempre he preferido a los pecadores pasionales y benevolentes que no a los virtuosos cuya justicia es adamantina e inflexible y que no reconoce perdones ni benevolencias. No está mal dedicárselo a ellos. Y dedicárselo al pobre Sócrates, que a diferencia de los sofistas se las aguantaba. Pero ¿qué podemos dedicarle? Toda vez que es música criolla la que suele amueblar esta primera parte de nuestro programa. Es que hay sofistas aquí y quizás tenemos una milonga pico a pico de Alberto Merlo que cuenta la historia de dos paisanos sofistas que debe haberlos. Adelante, don Alberto.